el origen de la vida, que es, digamos, lo que es, digamos, quizás lo más importante, porque nosotros como seres vivos, en un planeta lleno de vida, nos preguntamos de dónde viene la vida. El origen de la vida tampoco es lo mismo que hablar del origen de las especies de Darwin. Darwin no indaga mucho acerca del origen de la vida, de dónde viene la vida, sino que él, a partir de vida ya existente, lo que postula es el origen de la especie a partir de un mismo organismo primitivo. O sea, una vez que apareció la vida en el planeta, todas las especies se originaron a partir de ese mismo organismo. Esa es la teoría de Darwin. Pero ¿de dónde vino ese primer ser vivo? Eso Darwin no lo trata en su libro El origen de las especies. Y de hecho el libro se llama El origen de las especies porque no se atreve a ir al tema del origen de la vida. ¿Ya? Y por otro lado, desde tiempos inmemorables, en la cultura griega, varios siglos antes de Cristo, y antes de eso en Egipto y en otras culturas antiguas, siempre, digamos, ha habido dos, dos polos. ¿M? Uno, que la vida viene de un creador. Y en el mundo politeísta, en los países orientales, por ejemplo, ellos lo dirían que la vida viene de dioses, ¿ya? Por medio de otros dioses. Y el otro polo es que la vida no necesita un creador. La vida se originó a partir de la no vida, o sea, a partir de materia inerte. La materia común y corriente, el polvo, el agua, el aire, pueden generar vida sin depender de un creador. Esa es la otra posibilidad. Entonces, estas dos corrientes, que la vida viene por creación de un dios, ¿verdad? Uno o más dioses, un ser supremo, o bien que la vida viene a partir de materia inerte, son los dos polos. ¿M? Darwin digamos, no logró aportar nada en relación a aquello, pero él se inclinó por la idea de que la vida viene a partir de materia inerte. No hay un creador. Más bien él trató en forma racional de explicar el origen de todas las especies que existen, incluyendo de la vida original, sin depender de un creador. Eso es lo que él postuló. ¿M? Bueno, la discusión en relación al origen de la vida podríamos centrarla en estos dos personajes del siglo XIX, contemporáneos al surgimiento del movimiento adventista. Ellos, ¿verdad?, están discutiendo este tema en Europa, mientras en Norteamérica surge el movimiento adventista. Darwin versus Pasteur. ¿M? Normalmente se dice que el hecho de creer en un creador es sostenido por teólogos que no saben de ciencia, y el creer que la vida viene de materia inerte sin un creador es sostenido por científicos. ¿M? Pero aquí fue al revés, porque el teólogo aquí es Darwin y el científico es Pasteur. Y Pasteur cree que la vida viene de un creador y Darwin piensa que la vida no viene de un creador. ¿M? Entonces, fíjense que el origen, por lo menos de las teorías modernas en relación al origen de la vida, el que cree en un creador es un científico y el que no cree en un creador es un teólogo, ¿m? Que no tiene una base científica. Bueno, dentro de las definiciones de vida, que hay muchas, quizá estas son como, digamos, como modelo de definiciones, pero hoy en día es tan popular la teoría de Darwin de la evolución, que se lo considera como parte esencial de la definición de vida. La NASA, por ejemplo, que se dedica a estudiar vida extraterrestre principalmente, de esta forma define vida. La vida es un sistema químico autosustentable capaz de experimentar evolución darwiniana. O sea, para ellos
no hay vida si no hay evolución. Y el diccionario de Oxford dice que es una propiedad o cualidad esencial de los animales y las plantas por la cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. O sea, la evolución también es parte de la idea de la definición de vida. ¿M? Bueno, la teoría de Darwin, él lo ilustró a través de lo que él llamó el árbol de la vida. Esto es el árbol de la vida de Darwin. Él dijo, existen muchas especies, insectos, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, etcétera. Dentro de ellos, ¿verdad? De los mamíferos estamos el ser humano. Entonces, lo que él postuló es que todos los organismos vivientes del tiempo presente descendieron de otros organismos que tenían más elementos en común y que finalmente, si retrocedemos a tiempos inmemorables, unos 5.000 millones de años, todos los seres vivos vamos a descender de un solo ancestro, un solo ser vivo que sería una célula, células o seres unicelulares, ¿ya? Bacterias. Los primeros seres vivientes que aparecieron en el planeta son bacterias, que no necesitan un creador, sino que se formaron solas y que a partir de esas bacterias, entonces, fueron modificándose, evolucionando cada vez más hasta que se transformaron en los seres vivientes que somos ahora. Bueno, Darwin se basó en las observaciones que él hizo y que en realidad ya existían en otros lugares, de que distintas especies de animales pueden variar. Por ejemplo, ustedes ven que de una raza de perros que Dios creó, han evolucionado muchos. Evolucionado no es el término correcto, sino que se han modificado, han mutado, han aparecido distintas especies de perros, más lanudos, más pelados, más grandes, más chicos, ¿verdad? Más ñatos, etcétera, con distintas características, pero todos son perros y la prueba de que son una misma especie es que se pueden cruzar y pueden tener eh, prole, pueden tener hijos. Por ejemplo, podemos cruzar un pastor alemán, macho o hembra, ¿verdad? Con el sexo opuesto de un galgo y van a tener hijos, lo que significa que pertenecen a una misma especie. Lo mismo en los vacunos, por ejemplo, hay vacunos que dan más carne, hay vacunos que dan más leche, hay vacunos más grandes para el trabajo, más fuertes, otros que son más pequeños, en fin. Y así, las palomas, etcétera. Pero todo eso se pensaba en la Edad Media, hasta el siglo XIX, que esas especies solamente podían ser formadas a través de cruzas guiadas por el hombre. O sea, venía alguien y seleccionaba un animal con ciertas virtudes y lo cruzaba con otro animal que tenía otras virtudes para sacar una especie que él quería. Por ejemplo, si yo quiero tener un perro que sea grande y musculoso, puedo tomar un pitbull que son musculosos pero no muy grandes y a lo mejor lo cruzo con un gran danés que son grandes y voy a tener un perro no tan grande como el gran danés, pero mucho más grande que un pitbull y al mismo tiempo va a ser musculoso, por ejemplo. Entonces, lo que se pensaba es que esas modificaciones eran posibles, pero en forma guiados por un ser inteligente, en este caso el que cruzó los perros. Pero Darwin descubrió que en varios lugares del mundo, algunas especies que habían sido llevadas de Europa por los colonizadores se habían multiplicado y habían modificado un poco su forma. Por ejemplo, en Ecuador, en las Islas Galápagos, que son muchas islas, una misma especie de pájaro llamado pinzón se adaptó a las distintas condiciones de cada isla. Algunos que vivían en islas con frutos eh, mantuvieron, digamos, la capacidad de volar porque alcanzaban los árboles. Otras de islas que no tenían árboles, solo pasto, con el tiempo las alas se adaptaron para no volar porque el alimento estaba en el suelo y así. Si miramos todos los pinzones de toda la isla, se reconocen todos como de una misma especie, porque son muy parecidos. Solo hay un pequeño diferencia, ¿verdad? Algunos tienen las patas un poquito más largas, más cortas, o la ala un poquito más larga, más corta, etcétera.
pero se reconocen como pinzones. Y bueno, obviamente en eso no hubo intervención humana, sino que las aves se fueron adaptando a las distintas condiciones que encontraron a través del tiempo. Entonces Darwin dijo, bueno, si estas aves todas salieron de una sola especie de pinzón anterior, quizá esa posibilidad de cambio sea infinita y signifique que no solo las aves, que tenemos aquí un ejemplo de una ave, vinieron de una anterior, sino que todas las especies vinieron de una especie anterior. ¿Mm? Solamente que, bueno, la teoría de Darwin en realidad no funcionó y la ciencia moderna está consciente de que no es posible. La palabra evolución, de hecho, en ciencia es una palabra errónea. No existe evolución ni a nivel macro ni a nivel micro, pero ese es otro tema, ¿ya? En realidad, lo que vamos a ver es lo que está de la flecha para abajo. Darwin no trató de explicar cómo se originó la vida, sino que de ahí para arriba, ya habiendo seres vivos, él trató de interpretar o creyó que todos los seres vivos venían de un mismo ancestro en común. Pero ¿cómo se originó el primer ser vivo? ¿Hubo un creador que lo creó? ¿O ese ser vivo se originó sin depender de un creador? Darwin, por fe, creyó que ese ser vivo vino sin necesidad de un creador, pero no tenía ninguna evidencia, ¿ya? Lo que viene de esta flecha para arriba, el árbol entero, eso ya está refutado por la ciencia. O sea, hoy en día los datos científicos, sobre todo la genética, nos muestra que la única posibilidad de la generación de las distintas especies es a través de un creador. ¿M? Pero este punto, la base, digamos, de dónde viene la vida, es lo que vamos a ver ahora. Bueno, como les digo, hay dos polos. Unos que piensan que la vida viene de, digamos, en una forma natural, sin la intervención de un creador, y la otro polo es que viene a partir de un creador. Ya Aristóteles, ¿verdad? Eh, había dicho que la vida se originaba en forma espontánea, sin un creador o sin los dioses. La vida se originó en forma espontánea. Y esto, varios, digamos, filósofos griegos y pensadores en los primeros siglos, en la Edad Media, lo creyeron hasta el siglo XIX. Dentro de lo más destacado está René Descartes, el padre del método científico, ¿verdad? Francis Bacon, otro científico importante, Isaac Newton, ¿verdad? Ellos creían que la vida se había originado sin un creador, ¿m? En forma espontánea. Bueno, pero hubo varios científicos, entre ellos Francesco Redi, un italiano del siglo XVII, que demostró que la vida no se generaba de forma espontánea. ¿Cómo explicaba, por ejemplo, Aristóteles que la vida podía originarse sin un creador? Él decía, bueno, si ustedes en una bodega dejan cachureos, con el tiempo van a descubrir que en la bodega se originaron ratones. Ustedes no pusieron ratones allí, no pusieron una pareja de ratones que se multiplicaron, sino que la bodega estaba limpia y a medida que fueron acumulando cosas en esa bodega, encontramos que se generaron ratones. Él pensaba que se generaban solos, no pensaba que venían de otro lugar. En la Edad Media habían algunos que decían que eh, si yo dejo un pedazo de carne en cualquier parte tirado, con el tiempo esa carne va a criar gusanos. Entonces decían, bueno, ¿de dónde vinieron los gusanos? No vinieron de un padre y una madre gusana, sino que se generaron solos a partir de materia inerte, porque la carne, ¿verdad? No importa del animal que sea, una vez que el animal está muerto, es materia inerte, o sea, no tiene vida. Las células de los músculos de la carne, que se llaman miocitos, una vez que el animal muere, los miocitos mueren todos. O sea, ya no hay vida. Y la idea es que la vida provenía de algo que no tiene vida.
en este caso de materia inerte, ¿ya? La carne en descomposición. Pero Francesco Redi hizo este experimento muy sencillo, dejó algunos frascos con carne, uno abierto y aparecieron las larvas. Otro con una tapa como malla, ¿ya? Que permitía que saliera el olor, y, pero no podía entrar nada acá. Y se generaron las larvas, pero no sobre la carne, sino sobre la tapa. Y otro con una tapa ya sólida, que no permitía la entrada de aire ni tampoco es el olor de la carne. Y aquí no se generó nada. Entonces, observando detenidamente estos frascos, Reddy se dio cuenta de que eran las moscas que se paraban sobre la carne a comer carne, que depositaban los huevos en la carne y estos huevos se transformaban en larvas. Y con el tiempo estas larvas, entonces a través de la metamorfosis, se convertían en moscas y salían volando. Pero las larvas en realidad no es que se generaban a partir de materia inerte, de la carne muerta, sino que era por procreación, porque había moscas, ¿verdad?, que ponían su huevo allí. Entonces, con este experimento, Francesco Redi demostró que la vida no venía de materia inerte, que la única fuente de la vida era otros seres vivos. O sea, la vida en la Tierra viene de progenitores. Y yo creo que todos nosotros sabemos que todos venimos de nuestros padres. Nadie nació así en forma espontánea, apareció de repente. Y cualquier ser vivo, un perrito, un gatito, todo, ¿verdad?, vienen de otros seres vivos. Sin embargo, bueno, después, o más o menos contemporáneo a Francesco Redi, vivió un, un científico holandés, Anthony van Leeuwenhoek. Este científico holandés aprendió en ese tiempo en Holanda, Holanda se caracterizaba porque estaban los mejores eh, tiendas de óptica. O sea, ya había lentes en ese tiempo y los lentes los fabricaban los holandeses. Entonces, este hombre aprendió con los que sabían esta técnica de la óptica y usando los vidrios y adaptándolos, inventó el primer microscopio, que es este. Este parece más un pestillo, pero es un microscopio. Tiene lentes, ¿ya? Y a través de estos lentes él pudo mirar. Lo primero que miró fue un corcho, ¿ya? Y después siguió mirando cosas y descubrió que la vida no se limitaba a seres visibles, lo que llamamos organismos macroscópicos, porque se pueden ver, ¿ya? Son grandes, tienen muchas células, sino que Leeuwenhoek descubrió que también la vida existía a nivel microscópica, ¿ya? Las bacterias, ¿verdad? Los protozoos, parásitos, que no son visibles a la vista humana, son muchas veces más pequeños que la capacidad de nuestro ojo, pero con microscopios se podía ver. Y eso reavivó entonces la idea de la generación espontánea. Y los científicos dijeron, bueno, es verdad, la vida macroscópica, los seres multicelulares, no se originan espontáneamente, pero sí los seres microscópicos. Son tan chiquititos que se pueden formar fácilmente en forma espontánea, a partir de materia inerte. Y aquí aparecieron otros científicos, como Lázaro Spallanzani, 100 años después, que logró demostrar que esa teoría, que duró 100 años, del año 1600 al 1700, Spallanzani, otro italiano, hizo un experimento que es este, miren. Él puso, calentó caldo acá con el propósito de matar cualquier bacteria o parásito que pudiera haber en la sopa, ¿ya? Lo calentó y después lo dejó enfriar y lo dejó abierto para ver si se generaba. Una vez que lo calentó, ¿verdad? Le dio un hervor, obviamente murieron las bacterias, por lo tanto podía mirar con el microscopio y aquí no había ningún ser vivo, ninguna bacteria, ningún microbio. Pero después de un tiempo,
él miró con el microscopio y se dio cuenta que habían crecido microorganismos, estaba lleno de microbios. Entonces con esto, bueno, este experimento lo hizo John Needham. Needham era un científico que seguía creyendo en la generación espontánea. Con este experimento entonces él trató de demostrar que la generación espontánea sí se daba, no a nivel macroscópico, pero sí a nivel microscópico. O sea, no era necesario un creador para el origen de la vida. Por lo menos la vida a nivel microscópico se podía originar a partir de un preparado, un caldo orgánico, pero hervido, donde no había nada de vida y se llenaba de microorganismos. Bueno, esto dijo John Needham, pero Lázaro Spallanzani, el italiano, hizo algo muy parecido. Calentó el caldo, le dio un hervor para matarlo cualquier microorganismo. Entonces hizo más de un frasco. Uno lo dejó tapado, sellado, y después de mucho tiempo lo miró con el microscopio y no hubo ningún microbio que se generara allí. Nada. El mismo frasco lo dejó destapado un tiempo y miró con el microscopio y estaba lleno de microbios. Así que lo que demostró Lázaro Spallanzani es que no se generaba vida, ni siquiera microscópica, en esta materia sin vida, sino que la vida había entrado desde afuera. ¿M? Los microbios habían entrado y habían llenado este caldo, pero no es que se generaron en el caldo. ¿M? Pero de todas maneras, eso no fue decisivo porque le buscaron la quinta pata al gato y dijeron que era posible que esos microorganismos no vinieron de afuera, sino que necesitaban oxígeno para poder vivir. O sea, los microorganismos, este caldo inerte se puede transformar, puede generar microorganismos, pero para eso necesita oxígeno y el tapón impide la entrada del oxígeno, por lo tanto, por eso no se generan. No es porque vinieron de afuera. ¿Mm? ¿Y qué podíamos hacer allí? Bueno, vino 100 años después un científico que logró demostrar qué ocurría. Ya en el siglo XIX, Louis Pasteur, entonces, hizo lo siguiente. A ver, si aquí tengo algo. Mire, esto hizo él. Tomó una pipeta, pero en vez del tubo recto, lo curvó, ¿ya? Y dejó, y le dio el mismo hervor, ¿verdad? Para matar cualquier parásito, bacteria que hubiera allí. Entonces a uno le sacó después la entrada y lo dejó recto, y la otra dejó el tubo. Por aquí podía entrar oxígeno sin problema, y el que le sacó el tubo se llenó de microbios y el otro no. ¿Y qué significaba eso? Significaba que, bueno, y después miró el cuello, entonces cuando eran pipetas rectas, aparecían microbios. Cuando eran curvas, no aparecían microbios. En ambas podía entrar el oxígeno. Y él observó que en la entrada del tubo se llenó de microbios en la primera parte, pero los microbios no fueron capaces de dar la vuelta. Entonces el caldo permaneció sin vida. Eso demostró que no era por falta de oxígeno que no se generaran microbios en esta materia inerte, sino que los microbios habían venido desde afuera y quedaron a la entrada. ¿Mm? Miren qué simple el experimento, pero él logró demostrarlo y le dio el golpe mortal a la teoría de la generación espontánea. Entonces, otro científico llamado Rudolf Ludwig Karl Virchow, alemán, en 1855 planteó un aforismo. Un aforismo es una declaración científica que es 100% cierta en cualquier época de la historia. Y este aforismo dice en latín, omnis cellulae es célula. Esto significa que todas las células se originan en células preexistentes. O sea, no solo un animal, una planta, un organismo multicelular, sino incluso una pequeña célula microscópica, para poder existir, necesitó provenir de otra célula preexistente, de otra célula anterior.
La vida solamente puede venir de un ser vivo, no puede venir de materia inerte. ¿M? Eso quedó demostrado ya en el siglo XIX. Y bueno, ¿y por qué yo puse al principio, si ustedes ven acá, puse a estos dos personajes en contraste? Luis Pasteur y Darwin. Primero fueron contemporáneos, ¿ya? Fueron contemporáneos y fíjense que en 1856 Darwin lanza su libro El origen de la especie y en 1855 Luis Pasteur demuestra que la vida no se puede originar por sí sola. La vida, los seres vivos venimos por creación de otro ser vivo anterior a nosotros y si hubo un primer ser vivo, no pudo venir a partir de la nada o a partir de materia inerte o a partir del azar. La única explicación es que venga a partir de un creador, un ser inteligente. Por eso los puse en contraste, ¿verdad? Y aunque Darwin no escribió, digamos, en su libro sobre cómo se originó el primer ser vivo, porque ya en su tiempo, ¿verdad? La teoría de la generación espontánea fue refutada por Luis Pasteur. Él, en verdad, se inclinó, siguió creyendo por fe de que la vida podía venir sin depender de un creador. Pasteur, en una disertación en la Universidad de Sorbona, en Francia, dijo lo siguiente, miren, un poco eh, pensando en Darwin y los que seguían a Darwin, él dice, ¿qué victoria sería para el materialismo si pudiera afirmar que se basa en el hecho establecido de que la materia se autoorganiza, que promueve la vida por sí misma? Si admitimos la idea de la generación espontánea, no sería sorprendente asumir que los seres vivos se transforman a sí mismos y escalan de peldaño en peldaño, por ejemplo, desde insectos tras 10.000 años y sin duda a monos y al hombre tras 100.000 años. O sea, Pasteur dijo que la teoría de Darwin podría tener algún fundamento si se pudiera demostrar que la vida se origina espontáneamente sin un creador, pero los hechos científicos ya en ese tiempo decían todo lo contrario. Bueno, entonces el árbol de la vida de Darwin, esta parte, las ramas del árbol, que es la teoría de él, no tiene una base, no hay una raíz. Esto fue cortado de raíz, ¿verdad? Y las ramas, también ahora a la luz de la ciencia moderna, se sabe que no es posible. La única posibilidad es que haya un creador. Pero los científicos en el siglo XIX, en 1800 y tanto, no aceptaron a un creador, sino que buscaron alguna explicación. ¿Se acuerdan ustedes que Faraón, cuando, cuando no aceptó al Dios de Israel y dijo, no, no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir al pueblo? Entonces Moisés hizo un par de señales. Metió su mano en el costado, se convirtió en lepra, tiró la vara a Aarón y se convirtió en serpiente. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Faraón? ¿Aceptó al Dios de los hebreos? No, No. Él llegó a pensar que alguna explicación tenía. Debe ser un truco. Y llamó a los magos. A ver, intenten hacerlo. Y también hicieron lo mismo. Entonces Faraón endureció su corazón y dijo, ah, no, esto es magia, no, no es de Dios. Y a pesar de que la serpiente de Aarón se comió a las otras, pensó que a lo mejor era un truco más moderno, más elaborado, una magia que no conocían sus magos nomás. Y después hubo otras señales, el agua se transforma en sangre, pero él llama a los magos y les dice, hagan lo mismo, hicieron lo mismo, y endureció su corazón. O sea, siempre buscó alguna otra explicación, hasta el final. Nunca aceptó al Dios verdadero a pesar de toda la evidencia. Entonces surgen otras teorías, ¿ya? Y todas son que no hay un creador. Darwin, como les dije, se adhirió a la abiogénesis. Abiogénesis se le llama a esta teoría de que la vida viene a partir de materia no viva. A significa sin, bio significa vida y génesis, origen. Origen de la vida sin vida, a partir de materia inerte. Eso quedó demostrado que no es así.
Después hubo otro científico, William Terry Prayer, un británico, que como ya era imposible argumentar que la vida venía por abiogénesis, él propuso que la vida era eterna. Eternamente ha existido vida en el planeta. Entonces, ¿para qué explicar el origen si no hay origen? Pero eso ya es irracional, porque si es eterna la vida que tiene un origen, porque todos tenemos, todos los seres vivos en este planeta tenemos un origen, un comienzo y un fin. Si todos tenemos un origen, entonces, ¿cuál fue el origen del primer origen? La vida con origen no puede ser eterna porque tiene un origen. La única explicación es que haya una vida sin origen, un ser eterno que pudo originar la vida aquí en este planeta, pero no están dispuestos a aceptar a Dios. Y a pesar de su teoría, él no pudo mostrar ningún ejemplo, ninguna base científica, no pudo mostrar ningún organismo eterno. Por lo tanto, esta teoría de la eternidad de la vida fue dejada de lado y no tuvo mayores seguidores. La vida tiene un comienzo, eso no se puede negar. La vida aquí en nuestro planeta, ¿verdad? La vida que conocemos. Pero no estaban dispuestos a aceptar que la vida había sido originada por un creador. Otros, como Hermann Friedrich Richter, un alemán, ¿no? Propuso la teoría de la panspermia, una teoría que no fue muy aceptada en su tiempo, pero hoy en día es la teoría más popular en el mundo científico que no cree en Dios. Pan en griego significa todo y spermia significa semilla o simiente. Y esta teoría dice, este alemán, Friedrich Richter, dice que en realidad la vida es verdad, es imposible que se forme a partir de materia inerte en nuestro planeta, ahora o en el pasado remoto. Entonces la vida vino de otro planeta, vino de afuera, no se originó en el planeta porque nuestro planeta no tiene ninguna posibilidad de que la vida se origine aquí, pero vino de afuera. ¿Cómo vino de afuera? Él dice que la vida debe ser un fenómeno. En el siglo XIX no se había todavía llegado al espacio, no habían satélites, no habían naves espaciales, así que se conocía muy poco fuera de nuestro sistema solar. Él dijo que el universo es tan grande que debe estar lleno de planetas con vida como el nuestro. Debe estar lleno. Pan significa todo. Sperma es semilla. O sea, está todo lleno de semillas de vida en otros lugares. Entonces, en algún lugar del universo se originó la vida a partir de materia inerte. Se originó la vida porque tenía las condiciones y esa vida, a través de meteoritos, se diseminó por todas partes. Nuestro planeta es uno más, donde la vida aprendió a través de bacterias que llegaron en un meteorito y fueron evolucionando, de acuerdo a la teoría de Darwin, hasta que llegaron la especie humana y todas las demás. Pero en su tiempo no fue tomado en cuenta. Sin embargo, como ya no queda ninguna otra opción, ahora los científicos se han vuelto a esta teoría. Otra teoría es la de Henry Charlon Bastian, la teoría de la arqueobiosis, que es muy parecida a la generación espontánea, pero en vez de decir que la vida se origina sola a partir de materia inerte, él dice que se origina a partir de un principio vital. ¿M? Pero es más filosófico que científico. La verdad es que nunca pudo mostrar ninguna evidencia. Bueno, eh, entonces la teoría, ¿verdad?, que subsistió desde los tiempos de Aristóteles, incluso antes, y que se sostuvo, ¿verdad?, hasta que Luis Pasteur logró demostrar que no era así, es la abiogénesis, que la vida, ¿verdad?, se origina, perdón, em, La, la generación espontánea, que era la teoría antigua y que logró demostrar Luis Pasteur, dice que la vida se origina a partir de materia orgánica muerta, o sea, a partir de caldo vegetal en descomposición, a partir de una carne en descomposición, a partir de materia orgánica pero muerta, se puede originar vida.
Pero la abiogénesis, que es la teoría moderna, dice que la vida se origina a partir de materia inorgánica. O sea, y yo diría, si no es posible que la vida se origine a partir de carne, que por lo menos es muerta, pero son células, células musculares, ¿cómo es posible que se origine a partir de piedra, de barro, de arena o de agua, que es materia inorgánica? La materia inorgánica no tiene proteínas, no tiene ninguna molécula orgánica, es materia inorgánica. Entonces, si la vida no se puede originar de materia orgánica muerta, mucho menos a partir de materia inorgánica. Y esta es la teoría de la biogénesis, lo que se sostiene hoy. Y a pesar de que se sabe que esto es imposible, se dice que no es posible, pero pudo haber sido posible en un pasado remoto, cuando las condiciones de la Tierra eran distintas, la atmósfera tenía un porcentaje de gases diferente y habían otras condiciones. En esas condiciones primigenias, hace 4.500 millones de años atrás, se originó la vida a partir de materia inorgánica. ¿Ya? Miren lo que dice Darwin, que como digo, no lo publicó en ningún libro porque era como muy ilógico, pero le escribe a un amigo íntimo, ¿verdad? A Joseph Dalton Hooke, el 1 de febrero de 1871 y le propone esta teoría. Dice, se dice a menudo que hoy en día están presentes todas las condiciones para la producción de un organismo vivo y que pudieron haber estado siempre presentes. Pero si pudiéramos concebir que en algún charquito cálido, encontrando presentes toda suerte de sales fosfóricas y de amonio, luz, calor, electricidad, etcétera, que un compuesto proteico se formara por medios químicos listo para sufrir cambios aún más complejos. Al día de hoy, ese tipo de materia sería instantáneamente devorado o absorbido, lo que no hubiera sido el caso antes de que los seres vivos aparecieran. O sea, él dice que eh, pudiéramos concebir que en un tiempo remoto, cuando todavía no había vida, surgieron moléculas orgánicas por sí solas, porque se juntaron, hubo una tormenta eléctrica y le comunicó energía a la arena, y esta arena, ¿verdad?, se molió y aparecieron moléculas que formaron finalmente una proteína, porque estaba el calor, la temperatura adecuada, la energía que vino de los rayos y estaba en la humedad a través de un charco y otras condiciones. Bueno, él dice, si se forma ahora una proteína, cualquier cosa, no va a faltar el bichito que se lo va a comer. O sea, no puede ser el origen de la vida ahora porque ahora desaparecería al tiro. Pero ¿qué pasó si esto ocurrió hace miles de millones de años atrás, cuando no había todavía vida? Así que él tiene como la fe de que la abiogénesis podría haber existido en algún momento. Y apareció un ruso, Alexander Oparin, un científico ruso, que hizo, digamos, estudios en un laboratorio tratando de reproducir las condiciones que Darwin decía. Como no había un rayo, él puso como unas chispas que le daba energía y en esos tubos de ensayo puso un caldo parecido a un charco con los minerales que hay en un charco y, y él entonces intentó formar vida a partir de materia inorgánica. No lo logró. Formó moléculas que parecían proteínas, pero no lo eran. Y a pesar del fracaso, lo publicaron como un gran éxito, como que Oparín había logrado formar vida en laboratorio, reproduciendo las condiciones de la Tierra hace 4.500 años atrás. ¿M? Eh, y como no logró nada, un científico norteamericano, Carl Sagan, que fue famoso en la década de los 60, 70, él se propuso formar vida. Se propuso formar vida a partir de estos mismos experimentos, hizo muchos. El gobierno norteamericano invirtió millones de dólares entregándole y estuvo en las principales universidades de Estados Unidos con todos los recursos y todos los laboratorios disponibles para formar vida,
pero con el tiempo se transformó en un chiste. Los científicos le decían, anda a preparar tu sopa, porque él pasaba en esto, pero la verdad nunca logró nada, hasta que finalmente se rindió y se volvió a la teoría de la panspermia. O sea, como no era posible formar vida acá, nunca, ni en el pasado, ni en el presente, se formó vida a partir de materia inerte. Entonces, para no aceptar al creador, él dijo que la vida había venido de otra parte del universo, la teoría de la panspermia que en el siglo XIX había sido rechazada por los científicos. Bueno, y el más conocido es Stanley Miller, otro norteamericano que murió en el 2007 y que a él se le entregaron más recursos, hizo este elaborado tubo de ensayo, ¿verdad? Allí, donde le puso una chispa que simulaba un rayo y puso los minerales, ¿verdad? Amonio, oxígeno, etcétera, agua, nitratos, y con todo esto él intentó formar vida y logró sintetizar algunas moléculas proteicas, entonces lo tomaron como un éxito y como la prueba de que había formado vida. Pero una molécula proteica es algo tan simple que no se asemeja ni la milésima vez a una célula viva. ¿M? Por otro lado, cuando se formaban estas proteínas o estas moléculas, que eran menos que una proteína, estas moléculas se destruían automáticamente. Así que lo que hizo fue hacer como una salida, se formaba la proteína y él hacía una salida para liberarlas y para que no murieran. O sea, en estado natural no se habrían preservado, pero él las rescataba, ¿verdad? Y las colocaba en otra parte del tubo y, y por otro lado, todas estas moléculas, aminoácidos, eran levógiros. Y las proteínas que son orgánicas de seres vivos son levógiros y dextrógiros, que no voy a explicar, no tiene mucho sentido, pero en el fondo, si igual si hubieran sobrevivido estas moléculas y hubieran formado una proteína, esa proteína no sería una proteína de un organismo viviente. ¿M? Así que fue un tremendo fracaso. Sin embargo, los libros de biología lo ponen como un éxito y prácticamente dicen que él creó vida. ¿M? Pero todo esto, ¿verdad? No logró nada. Y los libros de ciencia, los journals, digamos, a nivel académico, reconocen el fracaso, pero los libros populares, los libros del liceo, dicen que fue un éxito. Bueno, entonces, imposible. Y miren lo que dice este investigador, dice que la abiogénesis la compara con un acto de magia. Dice que la abiogénesis es como sacar un conejo de un sombrero, pero sin contar con un sombrero ni con un mago. Porque la generación espontánea, que Pasteur demostró que no era posible, es como sacar un conejo de un sombrero, pero teniendo un mago y un sombrero. Pero acá la biogénesis es más difícil todavía, porque es formar vida a partir de materia inerte. Y esto es como sacar un conejo de un sombrero sin tener sombrero y sin tener mago. Bueno, entonces lo que queda, lo único que les queda a los científicos es la teoría de la panspermia, ¿m? Que la vida vino de afuera y que el universo está lleno de vida. Dentro de ellos, ¿verdad? Está Stephen Hawking, que murió el 2018, ¿m? El científico que andaba en silla de ruedas. Él dice la vida podría extenderse de un planeta a otro o desde sistema estelar a sistema estelar, transportado por meteoros. Miren qué imaginación. O sea, ninguna evidencia científica, ninguna prueba, sino que esto podría haber sido así. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes se atrevería a viajar en un meteoro a otro planeta o a otro sistema solar? ¿Podríamos sobrevivir? A pesar de que somos seres complejos y tenemos hartas herramientas de subsistencia. A ver, ¿podríamos vivir? No, No, Ujú. ¿No? De partida la temperatura de afuera de nuestro sistema, fuera de nuestra atmósfera, es una temperatura tan baja que nada viviente puede sobrevivir. Está lleno de radiación, que es
digamos, como exponerse a energía atómica. Eh, ¿De dónde sacaron el alimento? Y esas bacterias son mucho más primitivas que un organismo más complejo como nosotros. ¿Cómo se alimentaron? El pasar de una galaxia a otra son cientos de millones de años luz. Entonces tiene que haber pasado muchas generaciones. ¿Y cómo pudieron subsistir viajando en un meteoro? Es como tan fantasioso, ¿m? Es demasiado fantasioso y lo dice Stephen Hawking. Bueno, esto es más o menos lo que cree la panspermia. Nuestro planeta era así vacío de vida y era imposible que se formara vida, pero la vida abundaba en otros lugares y de pronto saltó un pececito, saltó la vida acá y de ahí esa célula que vino de otra parte en un meteorito comenzó a evolucionar y se convirtió en gusano, pez, anfibio, reptil, mono, hombre. Eso es lo que ellos dicen. Y los defensores en el siglo XX, los que, digamos, la sistematizaron, ¿verdad? Fueron Fritz Hoyle, un británico, y otro científico hindú, Chandra Wickramasinghe, no sé si se pronuncia así. ¿M? Bueno, estos dos personajes sistematizaron esta teoría, la popularizaron y dijeron que el universo debe estar lleno de planetas habitados. ¿M? Y bueno, Carl Sagan, que dedicó la mitad de su vida a formar moléculas orgánicas en laboratorio y se dio cuenta que era imposible, entonces se volvió a este otro lado ahora y se volvió panespermista. Y dentro de ellos también los que han salido en televisión, Neil Grace Tyson, Stephen Hawking y otros más, porque no queda otra posibilidad si quieren negar a Dios, la única posibilidad. Una de las máximas autoridades de Estados Unidos en astrobiología, Guillermo González, de la Universidad de Iowa State University en Estados Unidos, él dedicó como 30, 40 años de su vida a buscar vida fuera de nuestro planeta. Y dice lo siguiente como conclusión. La posibilidad de un planeta con todas estas características, las características que tiene la Tierra para que pueda albergar vida, es de 1 en 10 a la menos quinceava o 1 milésima parte de 1 billonésima. O sea, un 1 dividido por 1.000 billones de ceros. Imagínense, eh, una, el 1 elevado a menos 5 ya se considera improbable, imposible. Pero esto es una cifra demasiado imposible, porque para que haya vida, si la vida llegó de afuera y nuestra vida depende del carbono, porque nuestras moléculas están hechas de carbono. Si la vida depende del carbono, entonces afuera del universo debe haber vida de carbono. Pero el carbono no es abundante fuera de nuestro planeta como acá. Para que la vida se dé, la vida en este planeta tiene ciertos límites. Por ejemplo, ningún organismo puede vivir a una temperatura tan fría o muy caliente. Pero ustedes saben que los planetas en nuestro sistema solar que están muy cerca del Sol, la temperatura es tan caliente que si lleváramos cualquier organismo viviente allí, moriría quemado. Y los planetas que están más alejados del Sol, la temperatura es tan helada que no soportarían. Entonces, para encontrar planetas donde hay vida o se originó la vida, tendrían que tener una temperatura similar a la nuestra, por lo tanto tendrían que tener un Sol que le diera la temperatura, un tamaño similar a la Tierra y tendría que tener una atmósfera que los protegiera, porque la vida en este planeta depende del oxígeno y del dióxido de carbono, que hay un equilibrio, pero no hay otra atmósfera que se haya encontrado con estas características. En fin, son más de 300 condiciones que tiene nuestro planeta que si faltara una, no habría vida. Y, y encontrar un planeta así se ha buscado en todos lados, a través de todos los medios científicos actuales, pero no hay. No solo no hay vida, sino que no hay posibilidad de vida. Una de estas 300 condiciones es que haya agua, es lo básico.
porque la vida depende del agua, todos los organismos vivientes en nuestro planeta, entonces si la vida vino de otro lado, en ese otro lado tiene que haber habido agua. Pero les pregunto, ¿se ha encontrado un planeta con agua? ¿Han encontrado los O científicos? está muy sólida o es muy tóxica. Exacto. El agua, como la tenemos acá, no se ha descubierto en ningún planeta. Ahora, si hubiera un planeta que tuviera agua, la misma agua nuestra, ¿significa que hay vida o hubo vida alguna vez? No, porque nuestro planeta estuvo cubierto de agua, pero estaba vacío. La Tierra estaba cubierta de aguas y no tenía vida, hasta que Dios dijo, ¿verdad? Surja de la tierra plantas que llenen la tierra y surjan animales vivientes, aves que vuelen por los cielos. Entonces el hecho de que haya agua no es, ¿verdad? Garantía de que hubo vida alguna vez, porque son 300 condiciones. El agua es solo una. Si ese planeta tiene agua, y tiene oxígeno también, la atmósfera, pero ese oxígeno no es el 21%. Nuestra atmósfera tiene un 21% de oxígeno. Si tuviera 22% de oxígeno, no habría vida. O si tuviera 20%. O sea, no puede haber más ni menos. Es así de ajustado. Entonces, todo indica que pareciera que hubiera sido hecho intencionalmente en nuestro planeta y ordenado con las características necesarias para que pudiera tener vida. Lo que nos enseña Génesis. ¿Mm? Bueno. Este científico ateo, George Wald, premio Nobel en Fisiología y Medicina, miren lo que dijo. Cuando estamos hablando sobre el tema del origen de la vida, solamente existen dos posibilidades. Uno es que la vida empezó de la generación espontánea que conduce a la evolución. La otra posibilidad es que la creatividad sobrenatural es de Dios. No existe una tercera posibilidad. La generación espontánea fue refutada 100 años atrás por Luis Pasteur, Lázaro Spallanzani, Francisco Redi y otros. Esto nos lleva científicamente a una sola conclusión, que la vida empezó como un acto creativo sobrenatural de Dios. No puedo aceptar esto filosóficamente, porque no quiero creer en Dios. Entonces yo elijo creer en algo que sé que no es posible científicamente, la generación espontánea que conduce la evolución. George Wald murió ateo, sin creer en Dios, pero él dijo que la única posibilidad científica es que hay un creador. Miren lo que dice Job, o más bien el amigo de Job, hace 4000 años atrás. Pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Y los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Investiguen cualquier cosa que ustedes quieran, la tierra, el aire, los peces, los bichos, y todo les va a mostrar que hay un creador y hay un diseño. ¿M? Está la marca del creador. Job dice eso. ¿Cuál de todas estas cosas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Pero los científicos como Faraón, la mayoría de ellos por lo menos, no quiere aceptarlo. Pero son las evidencias. Bueno, este poeta mexicano Amado Nervo dijo que el alma humana es un vaso que solo se llena con eternidad. La vida es más que algo biológico o una vida de 80, 90 años. La vida y digamos, nuestra necesidad interior nos dice que la vida, nosotros tenemos hambre por la vida. Y cuando nos estamos muriendo, aunque hayamos vivido una vida larga, no queremos morir, anhelamos más vida, porque en realidad Dios nos creó con el propósito de vivir para siempre. Y no importa todo lo que podamos tener en este mundo, anhelamos lo eterno. Y es porque fuimos creados por un Dios eterno. Esa es la última diapositiva. Le damos un saludo a nuestro hermano por haber traído este gran tema y Gracias. vamos a pasar a cantar el himno final. El Ya cielo voy, te espera. voy. Espérame un poquito. Déjame subir. Ya.
Permiso, guatoncito, chico. Cuida. Sí. Precalentarlo. Eh, Hay un lugar para ti en el cielo, donde nunca sufrirás de nuevo, donde siempre tú serás feliz. Hay un lugar para ti en el cielo. No te centres solo en el presente, que es brillante nuestro porvenir. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Sueña con ver a Jesús regresando, repitiendo lo que has anhelado. Muy bien hecho, siervo bueno y fiel. Mientras tú sigas a